A ver, para entender entonces cuál es el problema en Bolivia. El problema en Bolivia es que cuando hay un levantamiento popular, evidentemente ese levantamiento popular es normalmente o se inscribe dentro de una lógica racial. ¿Pero por qué? ¿Por qué esos grupos populares son racistas? No, es debido a que la estructura social boliviana es una estructura social racializada. Quiere decir que todo aquel que nace en Bolivia nace dentro de un grupo racial. Es decir, tú naces y perteneces o al grupo de los blancos o al grupo de los mestizos o al grupo de los indios. Eso pasa en Bolivia normalmente desde el siglo XVI hasta ahorita. Esa es la estructura racial en que vivimos. Ese es el tema. Y entonces, como vivimos dentro de esa estructura racial que nadie quiere, pero es una cosa dentro de la que tú naces en esa estructura racial, ¿ya? Entonces, todos hablamos un lenguaje racial. Hay muchos, por ejemplo, que se reivindican como mestizos. La categoría mestiza es una categoría racial porque implica la supuesta mezcla de dos razas, lo blanco con lo indio, y eso sería lo mestizo. Bueno, entonces todos hablamos y todos nos movemos, toda nuestra vida social, nuestra vida política está moviéndose dentro de una estructura racializada. Eso es lo que pasa en nuestro país. El hecho de que vivamos en una estructura racializada es muy grave, aunque no solamente pasa en Bolivia y pasa en casi todos los países del mundo, especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos, por ejemplo, es muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que eso ya se ha demostrado científicamente, de que no existen las tales razas, eso no existe, no hay ninguna diferencia entre un ser humano y el otro que te pueda categorizar dentro de una raza, eso no existe. Se ha intentado hacerlo con los genes, con los cromosomas, con el tipo de sangre, con capacidad craneal, con un montón de medidas desde el siglo XIX hasta ahorita y nunca se ha podido encontrar nada que diga que existen las razas. Por tanto, seguir hablando y seguir viviendo en esa estructura es vivir en una fantasía, es como si viviéramos pensando todavía que la Tierra es el centro del sistema solar. O sea, es una cosa muy antigua, pero que la seguimos perpetuando. Obviamente, ese es un gran problema y deberíamos de solucionarlo lo más rápido posible. Pero ¿cuál es el efecto que eso produce, que esta estructura racializada produce en nuestras vidas? Uno de los más principales efectos que eso produce es que nuestra sociedad está dividida en grupos sociales y aquellos que se creen blancos son los que dominan y tienen el control político y económico del país. Ese es el gran problema. No solamente es el problema de exclusión social, sino es un problema político y es un problema económico. Y es ese problema político el que nos lleva constantemente al país a no tener estabilidad. Por tanto, cuando hay un levantamiento popular, lo que se está exigiendo, lo que se está demandando es que se iguale toda la sociedad, que no existan las diferencias raciales y por tanto no existan esas diferencias económicas y políticas de un grupo a otro. Si se fijan, este gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo, es un gobierno totalmente blanqueado. Si existe algún indio en ese gobierno, es el chofer, ¿no? Están en los estratos más bajos de esa administración. En cambio, los que están arriba, todos son blancos, incluso provienen del extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque es esa la estructura que vivimos. Ese grupo blanco necesita controlar el país, necesita el poder económico y el poder político, como es normal. Entonces, ellos logran capturar el poder, por ejemplo, en este momento, ¿no? Y lo siguen queriendo hacer con sus candidatos, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, la misma Yanine Áñez y todos los otros. Entonces, siempre ese grupo blanco va a tratar de capturar el poder como lo ha venido haciendo y lo ha tenido toda la vida. Pero siempre lo va a buscar, ¿por qué? Porque es un poder político y es un poder económico que necesita el poder económico necesita el poder político para poder seguir siendo poder económico. Entonces siempre lo van a buscar. Entonces, mientras eso sea así, el otro grupo, el grupo de lo indio, va a quedar siempre abajo. Entonces, es obvio, la gente es inteligente y se da cuenta de esa situación,
tanto, entiende que no existe otra posibilidad más que estas fuerzas se igualen para que todos puedan tener una igualdad de condiciones para poder reproducirse materialmente, económicamente, que eso es lo que queremos todos. Entonces, esa es la idea, esa es la razón de fondo para los levantamientos. Por tanto, deberíamos de dejar de pensar que los problemas son de resentimientos o de, no sé, el socialismo, el narcotráfico, un montón de otros temas. No, no es ninguno de esos temas, es un problema de control político y de poder económico y de posibilidades de reproducción material de un grupo social que es el mayoritario en el país. Por otro lado, no se está hablando de solamente un problema rural que necesita salir de la pobreza. La pobreza no es solo rural en Bolivia, es urbana y es rural. Es, está extendida en todo el territorio nacional, tampoco es de oriente ni de occidente, es igual, está en todas partes y todos necesitan tener ese control político para poder tener una posibilidad de un desarrollo económico. Eso es lo normal. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué nos equivocamos tanto en el análisis? Porque ese grupo blanco que está arriba, que es esa oligarquía, va transmitiendo su modo de pensar, su pensamiento hacia los demás y hace pensar a los demás como ellos quieren que piensen. Entonces, cuando hay estos problemas, ¿qué es lo que la gente dice? No, pero no sean malos, no sean salvajes, ¿no? Seamos pacíficos. Como reduciendo todo el problema a que hay un tipo de energúmeno ahí, una gente violenta que debe de pacificarse y nada, ahí se solucionaría todo el problema, ¿no? O tal vez es el problema del narcotráfico, es una cuestión de delincuencia, entonces si los tomamos presos a todos los narcotraficantes se acaba el problema. Pues no es así, es evidente que no es el problema. Hay un problema de fondo que todavía no se ha solucionado y que mientras no se solucione, evidentemente va a ser muy difícil pacificar. Sabemos que ese problema, por ser precisamente el problema de fondo, es muy difícil de solucionar, pero debemos de trabajar en ese sentido. ¿Y cómo podemos trabajar en ese sentido? Dejando de repetir el mismo discurso que viene desde las oligarquías, que ellos son los productores de la riqueza. Mentira, el que produce la riqueza es el trabajador, no es el dueño. El dueño puede no estar. Lo que importa es la tierra que se trabaja y los trabajadores que están trabajando ahí. Esos tienen que estar. El dueño no es necesario. Por tanto, los dueños no producen riqueza de nada, ¿no? Dejemos de reproducir esas ideas, dejemos de reproducir las ideas de que no, es un problema de pacificar, de que no hay que ser violentos. Ese no es el problema del país. Como ven, no es que tengamos un discurso violento, sencillamente estamos tratando de hacer un análisis correcto de la situación y darnos cuenta cuál es el problema de fondo para poder solucionarlo. Porque si no hacemos eso y atacamos a esas otras fantasías que nos presentan los de arriba y creemos que esos son los problemas, vamos a estar perdiendo el tiempo y nunca vamos a solucionar el problema de la unidad del país, que es lo que todos queremos.